Yo les confieso que hace aproximadamente un mes estaba leyendo el libro de Hechos, ¿cierto? Y durante el transcurso de mi lectura de Hechos, yo quedé impactado por solo un motivo, solo una cosa que encontré en el libro de Hechos dentro de la lectura que yo estaba realizando, que yo estaba haciendo. Entonces yo empecé Hechos 1, Hechos 2, 3, y yo vi cómo Dios usaba personas común y corriente, como ustedes, como yo, como todos nosotros. Yo vi cómo Dios, por medio de un propósito puesto en el corazón de estos hombres comunes y corrientes, Él los usaba. Y yo llegué a la conclusión de que todos estos hombres que fueron usados por Dios tenían una característica en común, y todos estos hombres tenían un corazón dispuesto. Y eso es lo que quiero yo traer en este culto más profundo a los corazones de ustedes, a los que nos siguen por las redes sociales, a los que están conectados, que tengamos un corazón dispuesto, que tengamos un corazón dispuesto. Entonces yo voy a pedir que abras tu Biblia conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Por acá está. ¿Lo tienen? Amén. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12, o sea, los discípulos, convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo a enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos la responsabilidad, a ellos les daremos esta responsabilidad. Amén. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que nos acompañan aquí en la iglesia, de los que están a través de las redes sociales, en La Goiña, Bogotá, en Villavicencio, en Panamá. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Disponemos de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor, para ser ministrados en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Padre, en medio de este mundo, en medio de donde nos movemos y en medio de donde vivimos, Señor. Gracias porque tu soberanía, Padre Santo, es perfecta. Y yo te pido que nosotros seamos hombres y mujeres que caminemos en el centro de tu voluntad. Señor, ministra nuestros corazones. Ministra tu palabra con el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Esta es nuestra oración, Padre, y la hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, es necesario entrar en el contexto de lo que está pasando, porque si bien vemos y leemos el texto detenidamente, pues se preguntarán: ¿y qué tiene que ver este texto con un corazón dispuesto? Y eso mismo pensaba yo, pero a medida que Dios fue ministrando esta palabra a mi corazón, yo fui entendiendo por qué este texto encaja en lo que es tener un corazón dispuesto. Entonces es claro que con el crecimiento de la iglesia primitiva se empezaron a ver algunos conflictos, empezaron a ver algunos problemas. Entonces estos problemas eran que las personas que hablaban griego les decían a los apóstoles que estaban siendo discriminados, que estaban siendo desplazados en la parte de la distribución del alimento. Entonces
los apóstoles, para poder cumplir el plan de Dios por medio de Jesucristo para sus vidas, que era predicar la palabra y enseñar la palabra, escogieron 7 hombres. 7 hombres para desarrollar esta actividad. 7 hombres que tenían la responsabilidad de distribuir los alimentos dentro de la iglesia primitiva. Y aquí realmente es donde cobra sentido el título de este mensaje. Aquí es donde cobra fuerza ese título de un corazón dispuesto, porque algo que tenían en común estas 7 personas era que estas 7 personas tenían un corazón dispuesto. Y estas personas les dieron la responsabilidad de distribuir los alimentos, y ahí fue donde comenzó el diaconado de la iglesia primitiva. No sé realmente qué pasó con 5 de ellos, pero la Biblia nos muestra la vida de Esteban y la vida de Felipe. Personas común y corriente, personas como nosotros, personas como los que sirven un café, como los que están en la recepción, personas como los que organizan las sillas. Así eran Esteban y Felipe, pero estas personas tenían un corazón dispuesto. Y hay algo en lo que nosotros encajamos con la vida de Esteban y con la vida de Felipe, y es que ellos no caminaron con Jesús. Esteban y Felipe, a diferencia de los apóstoles, no vieron el agua convertirse en vino. Ellos no tuvieron la experiencia de ver a Pedro dando pasos sobre el agua con Jesús, tampoco de que el leproso fuera limpio de la multiplicación de los panes. Ellos tenían un corazón tan dispuesto que simplemente por la osadía de unos hombres, al predicar la buena noticia, al predicar el evangelio, ellos creyeron y se entregaron con un corazón dispuesto. No se trata de la responsabilidad, se trata de Cristo. Se trata de poder tener ese corazón dispuesto para ser usado y para ser utilizado por Cristo. Pero puede que la pregunta sea, ¿qué es un corazón dispuesto? Nosotros muchas veces le damos el significado a esa frase como una acción para hacer algo, como sí, yo voy, yo lo hago, claro, con mucho gusto. Creemos que la disposición del corazón es esa acción, hace parte, pero como estamos en el culto más profundo, el significado de esa palabra de verdad que es mucho más profundo. Esteban y Felipe, personas como ustedes y como yo, personas que vivieron para Jesús, pero también murieron por Jesús. El que distribuía el pan, el que distribuía los alimentos, el que organizaba los alimentos, vivió por Jesús y también murió por él. Felipe lo mismo, murió por Jesús, vivió por Jesús y murió por él. Estos hombres vivían por una causa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la causa por la cual nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál es ese fundamento por el cual nosotros estamos viviendo? El fundamento, la causa por la cual vivía Felipe, por la cual vivía Esteban, por la cual vivía Pablo y muchas personas en el Nuevo Testamento, fue servir al Señor con un corazón dispuesto. Y esto me ministraba mucho, ministraba mi vida, ministraba mi corazón, porque yo entendía que simplemente la acción de querer hacer algo, de estar dispuesto como a hacer eso, lo encomendado, lo mandado, era tener un corazón dispuesto. Pero realmente, yéndonos a el significado de la palabra, ¿qué es dispuesto? Yo encontré ese significado en el diccionario y dice: preparado para ser utilizado. La palabra dispuesto en el significado del diccionario dice preparado para ser utilizado. Muchachos, servir al Señor como lo hacía Esteban, como lo hacía Felipe y todos estos personajes de la Biblia,
abarca todo en nuestra vida. Servir al Señor es entregarlo todo. Servir al Señor es decir: Señor, dependo 100% de ti. Yo no sé si en algún momento ustedes, dentro de sus oraciones, dentro de la intimidad que tienen con Dios, le han dicho a Dios: Señor, úsame, Señor, utilízame. Pero realmente somos conscientes de que cuando decimos eso, sí estamos preparados para que el Señor nos use. Si estamos preparados para que el Señor nos utilice cuando nosotros de rodillas llegamos en nuestro lugar de intimidad y le decimos: Señor, úsame. ¿Será que tenemos en cuenta que sí estamos siendo preparados para que el Señor nos use? Y cuando yo digo servir al Señor abarca todo, no solamente es en el ministerio que nosotros estamos involucrados, ni en la iglesia. Servir al Señor en nuestras relaciones. ¿Será que nosotros, iglesia, tenemos un corazón dispuesto a tal punto de yo poder ir a mi casa y servir a mi esposa dentro del matrimonio? Respetarla, honrarla, valorarla. ¿Será que yo tengo un corazón dispuesto a tal punto de ser utilizado para servir al Señor con mis amigos seculares, con mis conocidos, en mi familia, en el trabajo? Y no solo eso, yo pensaba en la integridad que nosotros debemos de tener para poder servir al Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un corazón dispuesto y vemos la vida de Esteban, vemos la vida de Felipe, vemos la vida de Pablo y de todos aquellos personajes, nosotros, como vemos y leemos la Biblia, pensamos que eso solo se enfoca al ministerio, a la iglesia. Y no, nuestras relaciones, nuestras personas de la familia, nuestros allegados, incluso las personas que no conocemos, ¿cómo las estamos sirviendo? De verdad que nosotros entendemos lo que ellos entendieron, que era servir por algo mayor. Y cuando yo empecé a ver que este texto, por causa de un inconveniente, por el crecimiento de la iglesia, Dios usó a estos hombres para que dispusieran de un corazón y cumplieran el propósito que Él había colocado sobre ellos. No se trataba solo del pan. El pastor Ramiro hace días predicando, no se trataba del tinto. El tinto simplemente es el vínculo para yo conocer el corazón de una persona. El café es el vínculo para yo mostrarle a Jesús a esa persona. La bienvenida es el vínculo por el cual yo estoy utilizando, el cual yo estoy utilizando para que esa persona conozca de Jesús, para que esa persona conozca de Cristo. Entonces, ¿cómo nos preparamos, Alejo? ¿Cómo me preparo yo? ¿Cómo puedo tener un corazón dispuesto? ¿Cómo puede el Señor usarme? ¿Cómo el Señor puede utilizarme? Y la misma respuesta está en el texto que leímos. Por eso yo quedé impactado cuando leía este texto y veía que tenía que ver con un corazón dispuesto o con personas preparadas para cumplir el propósito de Dios, el propósito que Dios había colocado en la vida de cada uno de ellos. Yo creo que hablamos nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el mismo capítulo 6, en el versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra: así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 hombres. Primera evidencia de un corazón dispuesto, primera evidencia de ser preparados para que Dios nos utilice, de buen testimonio. Segunda evidencia, llenos del Espíritu Santo. Tercera evidencia, y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Lo voy a volver a leer.
Así, hermanos, que busquen entre todos ustedes a 7 hombres de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. No solo servir en este lugar, en una fundación, en la calle, servirle a la sociedad con un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando yo veía la historia de Esteban, yo me di cuenta que, wow, el poder de Dios es grandísimo, iglesia. Porque quizás nosotros veamos la vida de Esteban y la vida de Felipe como algo extraordinario porque está en la Biblia. Pero cuando yo me doy cuenta de la sencillez del Evangelio, al ver que Esteban y Felipe era como uno de nosotros, como cualquiera de nosotros, y ver la forma en que Dios lo usó por un corazón dispuesto, yo quedo impactado, yo quedo muy ministrado y a la vez muy confrontado, porque ahí mismo en el libro de Hechos la Biblia va a decir que el que distribuía el pan, Esteban, el que distribuía los alimentos, el que servía el café, tuvo la valentía de confrontar al concilio, tuvo la valentía de confrontar al Sanedrín, y a Esteban lo arrestaron. Esteban le leyó todo el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, se los resumió confrontando a aquellas personas. Y hay algo que me impacta en la vida de Esteban, porque dice que en un momento dado, todas estas personas que estaban siendo confrontadas se quedaron perplejas mirando el rostro de Esteban, porque el rostro de Esteban brillaba como el de un ángel. El que repartía el pan, el que servía el café, el que organizaba las sillas, le brillaba el rostro como el de un ángel. Igual con la vida de Felipe, personas con un corazón dispuesto, preparados para la obra del Señor. Felipe no solo se conformó con distribuir el pan, mas con predicar las buenas nuevas de Jesús, con predicar el Evangelio, con predicar las buenas noticias. Este hombre Felipe, con un corazón dispuesto, obedeció la dirección del Señor. Ahí en Hechos lo narra. Y esto es increíble, iglesia, porque Dios le dice, Felipe está en Samaria, Dios le dice, Felipe, ve al camino hacia Jerusalén. Y la Biblia no nos muestra que Felipe dice algo. La Biblia nos dice que Felipe arranca. Felipe, ve en camino a Jerusalén. Señor, ¿por qué a esta hora, Señor? Felipe, ve en camino a Jerusalén. Señor, pero es que ya no pasan buses, Señor. Los camellos están cansados, Señor. Felipe no se quejó, Felipe fue. Felipe andó, Felipe obedeció la dirección del Señor, porque él tenía un corazón dispuesto. Y lo que pasa en camino a Jerusalén es que se encuentra el tesorero etíope. Y este hombre deseaba y necesitaba saber de Jesús. Felipe lo evangeliza, Felipe lo bautiza. Y lo increíble es que después de que Felipe le comparte el evangelio a esta persona, el que repartía el pan, el que distribuía los alimentos, le comparte del evangelio a esta persona, y después de bautizarlo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo arrebató del lugar donde estaba y lo colocó al norte de la ciudad. El etíope mirando no veía a Felipe, y Felipe en el norte. Yo me imagino como uno predicando en Sabaneta y en un segundo está en el Parque de Bello. Eso es una locura. Es una locura. Pero estos hombres marcaron la diferencia porque tenían un corazón dispuesto. Iglesia, quien tiene un corazón dispuesto vive lo sobrenatural de Dios. Muchas veces deseamos milagros, muchas veces deseamos ser usados y utilizados por Cristo, pero realmente tenemos un corazón dispuesto para cumplir ese propósito. Quien vive con un corazón dispuesto, vive en el sobrenatural de Dios.
Y estas son las tres características o las tres evidencias que tenían estos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y yo quiero mencionarlas rápidamente. Primero, buen testimonio. ¿Qué es tener buen testimonio? En el significado de la palabra dice que testimonio es declarar la veracidad de un hecho. Dice que es una afirmación de algo. Y la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y la nueva vida ha comenzado. Ser un hombre, ser una mujer de buen testimonio es mostrar la veracidad de lo que te ha transformado. Es declarar, es mostrar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El entendimiento que nosotros debemos tener es que la base de un buen testimonio es nacer de nuevo. Y yo quiero, como la pastora Carmen, abrir un paréntesis aquí, es que este mes se van a celebrar los bautizos en esta iglesia. Amén. ¿Cuánto les dan amén por eso? Se van a celebrar los bautizos en esta iglesia. Y eso es dar un buen testimonio, porque el bautismo es la declaración pública de lo que Cristo, de lo que Jesús está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Donde ya no vivimos por el pasado, donde ya no vivimos por esa vida antigua que nos dominaba, sino que declaramos por medio del bautismo que somos una nueva creación, que somos unas nuevas personas. Entonces, el buen testimonio que tenían estos hombres era que estos hombres eran personas que habían nacido de nuevo. ¿Qué nos convierte en personas preparadas para ser usadas por Dios? El buen testimonio. El buen testimonio. Mostrar lo que Cristo ha hecho por medio de su gracia, por medio de su poder. Pero el nacer de nuevo se hace a través de la llenura del Espíritu Santo, y esa es la segunda evidencia que estas personas tenían al servir al Señor por medio de un corazón dispuesto. Segunda evidencia, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Efesios 5:18. Efesios 5:18 va a decir lo siguiente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo trae a nosotros una vida plena, vivir en plenitud. Y Dios confrontaba mucho mi corazón, confrontaba mucho mi vida, porque muchas de las palabras que hemos dicho aquí, yo en mi intimidad con Cristo, Señor, yo quiero una vida plena, Señor, yo quiero vivir la plenitud. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, vi claramente que el Señor me decía: entonces vive lleno del Espíritu Santo. Señor, quiero ser pleno. Vive lleno del Espíritu Santo. Y cuando experimentamos esa plenitud por la llenura del Espíritu Santo, hay características que reflejan la naturaleza de Cristo por medio de nuestras vidas. Cuando nosotros experimentamos esa plenitud, esas características son evidentes. Y ahí es donde demostramos esa naturaleza de Cristo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo, y es que mi familia me dice: ay, Alejo, ore usted que Dios le escucha más a usted.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso es estar lleno del Espíritu Santo. Hay una evidencia que las otras personas, que hay algo que las otras personas ven que nosotros no vemos, y es que simplemente ellos ven que estamos llenos del Espíritu Santo. No sé si ustedes se sientan, a mi esposa y a mí nos ha pasado, vamos a comer alguna pizza o alguna cosa, el negocio está solo y a los 5 minutos empieza a entrar gente a ese local. Cuando nosotros menos pensamos, todas las mesas están llenas. Hay algo con lo que nosotros cargamos, algo muy poderoso con lo que nosotros cargamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso nos convierte en unas personas preparadas para ser utilizadas por Dios. Eso es tener un corazón dispuesto. Y sigue la palabra diciendo en ese versículo 3 de Hechos 6, y personas sabias, y personas con sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Santiago 3, versículo 13 va a decir: si ustedes son sabios y entienden el camino de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que provienen de la sabiduría. Santiago 13:3. Si ustedes son sabios y entienden el camino de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que provienen de la sabiduría. La verdadera sabiduría está en el carácter de Cristo. Y aquí es donde entra nuestro relacionamiento con el Señor. Porque de la única forma que nosotros podemos conocer el carácter de Cristo es a través de Jesús. ¿Qué tan sabios estamos siendo si ese relacionamiento no se refleja en nuestro carácter? ¿Con qué sabiduría nosotros estamos tomando nuestras decisiones si ese carácter que tenemos para tomar nuestras decisiones no se ve reflejado en nuestro relacionamiento con Cristo? ¿A qué nivel conocemos nosotros a Cristo que nuestro carácter está más parecido con Él? Y eso lo tenían estas personas. Y estas personas de buen testimonio, estas personas llenos del Espíritu Santo, estas personas que caminaban en sabiduría, fueron usados por el Señor para un propósito específico, y no solo la distribución de los alimentos, como lo vengo diciendo desde que empezó. Quiero recalcar eso, porque ese es el vínculo para que muchas personas conozcan de Cristo, pero con un corazón dispuesto. ¿Cuántos de nosotros vamos a salir hoy de aquí, en este culto más profundo, con un corazón dispuesto? Personas que vamos a dar buen testimonio a una sociedad que necesita conocer a Cristo. Personas llenas del Espíritu Santo, con la osadía, con la radicalidad de decirle a muchos: hey, es Cristo, es Jesús, no es la circunstancia. ¿Cuántos de nosotros vamos a entender esta palabra aquí y salir a la calle y decirles a las personas: caminen en sabiduría? O sea, ¿qué estamos reflejando, muchachos? Yo fui confrontado con esta palabra, ¿qué estoy reflejando? Y les voy a abrir mi corazón. Un día yo quedé muy ansioso, quedé demasiado ansioso, llorando en mi casa, en la presencia del Señor, porque yo le preguntaba al Señor: ¿qué piensan las personas de mí? Y yo estaba preocupado por que las personas pensaran de mí. Y esa ansiedad me llevó a saber que yo no estaba preparado para ser usado por el Señor. Porque si yo soy una persona de buen testimonio, si yo soy una persona lleno del Espíritu Santo y que camina en sabiduría, no tengo por qué preocuparme del que piensan de mí. Es evidente que si estoy lleno del Espíritu Santo, lo que van a pensar de mí es del Espíritu Santo. Y fue muy fuerte la confrontación.
Hasta le pregunté a mi esposa, ¿qué piensas tú de mí? Le pregunté a Joa, ¿qué piensas de mí? Y ella me dijo, te amo. Y ya, simplemente eso. Pero la verdad es que yo esta noche quiero de verdad traer a sus corazones este entendimiento, y que nos vamos con esa pregunta para la casa. ¿Será que sí tengo un corazón dispuesto? ¿Será que yo sí quiero, sí deseo en el fondo de mi corazón ser usado por el Señor? Así como lo fue Esteban, Felipe, Pablo, los apóstoles, Timoteo, Aquila, Priscila, todos cumplieron un propósito porque tenían un corazón dispuesto. Hay una necesidad grande fuera de esta puerta, y es Jesús. No hay fórmulas, no hay un derrotero para una vida buena, para una vida santa. No, hay una sola palabra, hay una sola persona, Jesús. Jesús, ustedes, nosotros, todos podemos ser la respuesta de las oraciones de otra persona con un corazón dispuesto.